Candela, Freddy, Carlos Heredero y Cristín te trajeron ahí un turnover de manzana. Te están malcriando. Bueno, pues tenemos aquí a Carlos Heredero, el popular astrónomo, y su inteligente y perspicaz compañera. Ay, Dios mío, qué presentación, por Candela, Dios, gracias. Candela. Bueno, déjame decirte que en esta semana, como han habido todos los reportes periodísticos de el gobierno de Estados Unidos y los platillos voladores, y tú le dijiste a alguien hoy en Facebook que tú tenías un punto de vista especial sobre el tema y que lo ibas a discutir esta noche. Antes que se acabe el programa, Hugo Parrado llama. Sí, seguro. Sí, Candela, bueno. Pues adelante, ¿qué es lo que hay con los platillos voladores? Te falta un anuncio por hacer. ¿Cuál? ¡Ah! Freddy, ¿te has fijado en esto? ¿Ok? El hombre localizó el traje de Merlín el Mago. Estaba en la ropa limpia. Se había lavado, lo habían planchado, estaba lo más bonito, estaba limpiecito, pero lo guardaron también guardado, que le tomó 1 mes y medio encontrarlo. Pero sí, no, después que acaba aquí se va a ir a filmar el próximo episodio de Game of Thrones. Ojalá que me pagaran como uno de los artistas de esa Candela. Bueno, ¿qué es lo que hay con los platillos voladores? Bueno, buenas noches a todos los oyentes, gracias por la invitación. Mira, lo primero que vamos a hacer es una aclaración muy importante. O sea, este asunto de los objetos volantes no identificados, conocidos en español como ovnis y en inglés como UFOs, ya viene hace muchísimo tiempo, por supuesto. Todos lo conocemos, hemos hablado aquí en varias ocasiones. De hecho, el principio de mi participación contigo aquí fue con Hugo y con Virgilio hablando sobre ese tema precisamente. El retome del tema actualmente, el renacer del tema, viene porque periódicos importantes como el New York Times han publicado artículos sobre avistamientos de pilotos militares de objetos que no corresponden a descripción de objetos de tecnología humana. Entonces, avistamientos muy interesantes registrados en el radar y parecen ser bastante recurrentes. Entonces, parece ser que ya no sé si será la Marina o la parte aérea o quizás todo el ejército esté interesado en realmente comenzar a recoger data y analizarla. Recoger data no es algo nuevo, o sea, ellos desde hace muchísimo tiempo, el proyecto Libro Azul, por ejemplo, fue uno de los primeros, uno de los primeros intentos de tratar, como de los años 50. Sí, eso, bueno, el comienzo de lo que llaman la era moderna en los ovnis viene en el 47, sí, con el avistamiento de Kenneth Arnold, pero en los 50 entonces comienza este proceso de una investigación donde incluyen a Alan Hynek, un astrónomo, y hacen un grupo con militares y todas esas cosas para investigar, entre comillas, el fenómeno ovni. Dentro de este libro, bueno, se recogieron, vamos a decir, yo pienso que es el primer intento de hacer una recolección de todos los tipos posibles. De ahí nace la clasificación Hynek, o sea, la clasificación de los tipos de objetos y de los tipos de encuentros cercanos. No sé si recuerdan la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Close Encounters of Third Kind. Ajá. Ese nombre viene de la categoría o de la clasificación que hace Hynek, que están los encuentros cercanos del primer, segundo y tercer tipo, y también los tipos de avistamientos que se pudieran hacer, como objetos nocturnos, por ejemplo. Entonces, de allí, a partir de allí, aunque eso tuvo mucha discusión, muchísima discusión, porque el público, hubo parte del público que dijo que las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban manipulando la información para tratar de evitar dar a conocer los casos reales, y muchos se justificaron con globos o con unas esferas de gases, de gas metano y cosas por el estilo, y a partir de ahí comenzó todo, el caso Roswell se mezcló con todo aquello, y llegamos a la época moderna de los ovnis, donde se han ido mezclando muchísimas más cosas. Entonces, cuando tú hablas ahora de ovnis o de UFOs, lo mismo te hablan de chupacabra que del hombre, ¿cómo es? El horroroso hombre de las nieves, o te hablan de los OSNIs, de los objetos sumergidos no identificados,
o lo mismo te hablan de extraterrestres que te hablan de apariciones fantasmagóricas o de abducciones o de cualquier otro tipo. Entonces, dentro del el problema está que lo que llaman el fenómeno ovni, o la propia palabra, dentro de ella han metido y han aglomerado todo tipo de cosas que cuando se acumulan por tal cantidad, en algunos casos llegan a transformarse prácticamente en religiones o en cultos, como, no sé si recuerdas, Heaven's Gate, aquellos que se mataron pensando que, bueno, compraron tenis para viaje. Sí, el líder decía que venía una nave extraterrestre detrás de un cometa y que se los iba a llevar a todos y que tenían que matarse. Entonces, parte de la historia moderna de los objetos voladores no identificados está mezclada con todo tipo de cultos y religiones. Y mitología. Y mitología urbana también, que es como se le llama. Entonces, esto que está sucediendo ahora marca una pauta. O sea, yo les voy a hablar de un poquitico, brevemente, de mi experiencia de investigador en Cuba. O sea, yo desde niño leía, como le pasa a muchísimas personas, buscaba, era una polilla buscando información sobre cosas raras. O sea, el Triángulo de las Bermudas, hubo publicaciones en Cuba que se dedicaron un tiempo por aquello en los periódicos, y en algunas revistas salían artículos sobre algún avistamiento ovni. De vez en cuando en una revista de publicación soviética también se hablaba sobre el tema, alguna que otra vez. Y entonces las pirámides de Egipto, los círculos en los sembrados, todo eso estaba mezclado, y yo estuve buscando muchísimo tiempo información sobre eso. Hasta que un día alguien me dice, ¿por qué tú no vas a Batabanó a investigar? Porque a mí me dijo alguien que habían visto un platillo volador por ahí abajo. Y yo formé un grupito con 3 amigos y nos fuimos un sábado hasta Batabanó, que en Cuba hacer el viaje significaba levantarse a las 3 de la mañana, ir a marcar en la cola de la guagua. Al sur de Bejucal. Al sur, exactamente. Y bueno, llegamos no solo a Batabanó, sino al surgidero de Batabanó, o sea, al puerto, ahí abajo. Y allí estuvimos un día entero, para sorpresa nuestra, aquello fue impactante, o sea, recogiendo testimonios de personas de todo tipo, desde marineros, un meteorólogo, entrevistamos a un meteorólogo y a un montón de militares, incluyendo los muchachos llamados 7 pesos, estos que eran del servicio militar, personas portonga, para decirlo en cubano, que habían visto objetos volantes no identificados en la zona, sobre todo en una oleada que hubo en el año 97. A partir de allí me transformé en un investigador. Yo dedicaba 1 o 2 fines de semana al mes a viajar a alguna parte del país. A veces dejaba el trabajo y vendía una cadena de plata que me habían regalado. Ahí fue cuando tú conociste a Hugo, ¿no? Ahí, en ese periodo fue cuando yo conocí a Hugo y a todo el resto de la comunidad. Hugo Parrado, para los que no lo conocen, escribió un libro que se llama OVNIs en Cuba. Y lo que más interesante yo encontré es que él tiene una copia de un recorte periódico de la primera vez que un platillo volador pasó por Cuba. Y era reportado en un periódico de España en 1780 y algo. Okay. Él hizo un gran trabajo con eso. Él fue uno de los realizadores del primer documental que se llamó OVNIs en Cuba, también sobre el tema. Y que fue hecho con cámaras de aficionado prácticamente, pero que generó, está en internet actualmente, lo pueden buscar en YouTube y lo pueden ver. OVNIs en Cuba. Y bueno, a partir de ese momento yo me transformé en el investigador de campo más activo en la isla. Viajé muchísimo, no llegué a visitar lo que la isla de Pinos y alguna otra zona, pero estuve investigando la luz de Yara en la zona oriental, le dediqué muchísimo tiempo a eso. Algo fascinante. Eso es súper interesante, súper interesante. De hecho, disculpen, yo estuve la primera vez que fui a Baracoa, que además Baracoa es un pueblo, o sea, Cuba es un lugar bonito, es una isla bella, y Baracoa es uno de los lugares que más me gusta de Cuba. Y allí me pasé 15 días, gracias a la hospitalidad de amistades que tenían ahí abajo, investigando, haciendo entrevistas. Colgando la gorra, exactamente. Hanging the hat. Y estuve haciendo yo tengo montones de entrevistas en video. Algún día me gustaría dar una charla, ¿no? Poner videos para que las personas de aquí, quizás haya personas de aquí que hayan visto la luz de Yara alguna vez o que tengan familiares que la hayan visto. Y tengo montones de entrevistas de personas que muchas de ellas han fallecido. Te voy a invitar a mi casa para que me dejes una presentación. Ok, no problema. Están en video, o sea, es increíble. Eso yo lo hice en el año 2000 y todavía. Tengo que alimentar a ti, a Cristín, pero sí, es ok. Mientras yo no tenga que alimentar a Manny García, no hay problema.
Bueno, pues realicé toda esa serie de trabajos y llegó un momento, o sea, uno comienza, en la medida que uno va haciendo investigaciones y va averiguando y va descubriendo cosas y va conociendo más personal y comienza a luchar incluso con la inteligencia del G2 y toda esa gente que comienzan a caerte atrás y cada vez que llega, mira, para decirte una cosa. Se pusieron paranoicos porque estaba investigando. No, mira, se decía que había una directiva de palabra. ¿Sabes lo que significa eso, no? Directiva de palabra bajada directamente por Raúl Castro, que decía que no se podía tocar el tema en la prensa. O sea, el tema de los ovnis o platillos voladores no se podía tocar en los medios de difusión masiva. Entonces, cada vez que yo tenía mis programas de radio ya también sobre astronomía, pero cada vez que llegaba a algún lugar, a alguna emisora, a hablar sobre astronomía, lo primero que me decían antes de sentarme ante el micrófono, y eso me pasó muchísimas veces, lo primero que me advertían es: no puedes hablar de astronomía y de vida extraterrestre, pero de ovnis no puedes tocar esto. O sea, y eso no estaba escrito en ningún lugar. Eso era una directiva de palabra, como le llamaban, y era bastante antigua porque yo estuve tratando de seguirle rastro, nunca pude averiguar de dónde procedía exactamente. Y posteriormente llegó un momento en que se formó lo que se llamó el intento de una asociación cubana de ufología, que todavía creo que deben estar tratando allá de hacer algo así, que al final no creo que puedan hacerlo. Se formó un pequeño grupo a partir del estreno del documental OVNIs en Cuba y de todo lo que yo había hecho y otras personas. Nos reunimos, creamos una especie de congresillo y ahí presentamos ponencias, hicimos toda una serie de actividades ese día que quedó muy bueno y las personas quedaron muy contentas, y a partir de ahí se comenzaron a hacer reuniones periódicas. En mi YouTube, en el canal mío de YouTube hay una grabación que yo hice de un debate. Fíjense el interés que tenían las personas en Cuba respecto al tema y la avidez, porque eso no se tocaba en la prensa, la avidez que había por el tema, que cuando se hizo el primer debate en el Capitolio Nacional, el primer debate duró más de 2 horas y después tuvieron que repetirlo porque hubo tanta gente, había una cola por toda la escalinata del Capitolio Nacional que doblaba la esquina de gente que se quedaron afuera sin poder entrar a los salones del Capitolio. Eso son historias bonitas, cosas que se recuerdan con placer. Pero bueno, básicamente, regresando a la parte importante del tema, mi punto de vista en particular cambió radicalmente cuando comencé a hacer entrevistas, a tener experiencias casi de primera mano con personas que habían sido testigos. Y una de las cosas que me sucedió, generalmente el que investiga estas cosas trata de demostrarle al mundo de que el fenómeno tiene cierta parte de realidad, de que el fenómeno sucede. Y yo me di, hubo un momento en que me di cuenta que yo no estaba trabajando para más nadie, sino que estaba trabajando para mí. Que se había convertido en un hobby y en un placer hacer ese trabajo. Y ya posteriormente comencé a ver síntomas de lo que ocurría también aquí y en otros países, que se comenzó a contagiar allá, que era el mercantilismo y la discusión permanente de quién tenía la razón. O sea, típico de personas que creen en cualquier cosa, que piensan que ellos tienen la razón y los demás no, y que todos los demás están equivocados. Esas discusiones comenzaron a llegar también, y yo me separé un poco de aquello, y actualmente me dedico más a la astronomía. Pero esto que está ocurriendo ahora parece ser un cambio radical en el punto de vista sobre los ovnis o los UFOs, como quieran llamarle. O sea, lo que está implicando esto es que por primera vez las Fuerzas Armadas norteamericanas se están dando cuenta de que el fenómeno ovni no tiene que ver directamente con la teoría extraterrestre y con todo tipo de cultos y cosas, sino que hay una parte donde con la tecnología que posee actualmente las Fuerzas Armadas pueden por lo menos registrar en radar, en visual, y tener un archivo de todo lo que ocurre para quizás en un futuro tratar de buscar una posible explicación. Quiero enfatizar de forma muy importante: desde el año 47 para acá nadie ha dado una respuesta satisfactoria a cualquiera de los fenómenos que se encasillan dentro de los fenómenos OVNI. O sea, puede llegar cualquiera y decir, no, eso es un extraterrestre que viene de tal estrella y esto es los
seres que viven bajo de la tierra, y todo ese tipo de explicaciones, cuando usted viene a ver, no demuestra absolutamente nada. O sea, los hechos están ocurriendo, pero no hay una explicación. Los hechos vienen de muchos tipos, o sea, hay muchas posibilidades dentro de todo lo que ocurre, hay muchas posibles explicaciones, y las personas se anclan casi siempre, generalmente, en la idea de que son extraterrestres. Y quizás algunos, bueno, con idea de que ciudades sumergidas en el mar o cosas por el estilo. Por varios años, bueno, todo el mundo sabe de cómo se llama la zona esta en Arizona, el Área 51. El Área 51. Pero fíjate, yo entiendo que sí, posiblemente, esto es algo que viene cientos de años. Bueno, en la Enciclopedia del Oeste, que es uno de los libros que yo tengo, te dicen que en 1880 y pico, o 70 y pico, no me acuerdo la fecha exacta, la caballería de Fort Riley, Kansas, que era el puesto más grande de caballería que había en todos los Estados Unidos, se había espantado por dos objetos en forma de tabaco que volaron por arriba de la base. Y eso fue 30 años antes de que se creara el primer avión ese que voló 2 cuadras. En Japón, en diferentes lugares, o sea, si tú te pones a buscar, hay cientos de comentarios de objetos volantes en todos lados, lo mismo en Japón que en México. Sí, no, hay muchos, y actualmente se siguen viendo. Pero en la zona esta de Arizona, Nuevo México, Nevada, ahí se han estado creando, mira, cuando se creó el Stealth, que hoy todo el mundo sabe cómo lo usa un Stealth, que parece un garabato de metal, que es el avión que el radar no lo ve. Y yo me imagino que 100 de esas reportes de un platillo volador debe haber sido el Stealth antes de que nadie supiera que existía, siendo probado en esa zona. Y el problema está en que, o sea, parte es por desconocimiento de las personas, parte por a veces tendencia a creer en cualquier cosa. O sea, cuando tú tienes un avistamiento de un objeto, hay que remarcar, hay que insistir. UFO o OVNI es objeto volador no identificado. O sea, cualquier cosa que esté volando que usted no pueda decir lo que es. Si usted dice, fíjese qué cosa más interesante, si usted dice, eso es una nave extraterrestre, ya eso automáticamente deja de ser un OVNI. Porque ya usted está diciendo que sabe lo que es. O sea, el problema es que el término se ha mal interpretado, se le ha transformado el significado, y dentro de él se han incluido todo tipo de creencias, de leyendas urbanas, de mitología, de fenomenología, incluyendo la luz de Yara, que incluso que ahora me enteré hace un poco tiempo que por aquí hay una parte en este país que también se ven unas luces parecidas. Entonces, es importante, lo que está haciendo la Fuerza Aérea y las fuerzas norteamericanas actualmente es reconociendo que existen objetos volantes no identificados. Son cosas raras que vuelan y que no cumplen con los estándares de la tecnología humana. ¿Ok? No están diciendo que son extraterrestres, no están diciendo que son fantasmas, ni que son entidades de un tipo, ni que ruso, chino, no están diciendo siquiera qué cosas son ni de dónde proceden. Lo que están diciendo es que hay algo que vale la pena investigar. Y para investigarlo, bueno, hay que comenzar a recoger los reportes y a tratar de hacer una clasificación o hacer una estadística, y en algún momento, si existe una posibilidad, de capturar alguno y tratar de... yo sé que van a decir, bueno, no, se dice que en el 47 los americanos en el Área 51 tenían unos platillos voladores recogidos en el impacto, en la catástrofe de Roswell. Bueno, lo siento, pero yo, conozco personas que creen mucho en eso. Este mismo que murió hace poco, Stanton Friedman, hizo un libro enorme que yo no he tenido la oportunidad de leerlo, es como una enciclopedia, y hay cosas interesantes, pero en la realidad, la única forma que hay de demostrar y de investigar un fenómeno como el de este tipo es, en primer lugar, obtener reconocimiento de una entidad grande, un gobierno, una fuerza armada o lo que sea, que esté dispuesta a entender que el fenómeno ocurre y que detrás de eso puede haber algo interesante para aprender. O sea, y una de las cosas más importantes, que eso sí quiero que lo tengan en cuenta siempre que puedan, es que el principal problema que tienen las Fuerzas Armadas y las naciones con los avistamientos de objetos volantes no identificados es que implica que ellos no tienen control sobre su espacio aéreo. O sea, cuando usted tiene, cada país tiene sus fronteras,
y tiene su fuerza aérea, tiene sus radares para controlar su espacio aéreo. Entonces tenemos un problema de inmigración aquí también. O sea, los UFOs... No es solo el muro, sí, ahora ya tenemos, ya tú sabes. Exactamente. O sea, cuando una nación reconoce que hay objetos volantes no identificados dentro de su espacio aéreo, está diciendo que no tiene la capacidad para controlar su espacio aéreo. Entonces, eso, fíjense la importancia de lo que se está diciendo y lo que significa. Quizás las personas no se han dado cuenta que cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está reconociendo que hay objetos que vuelan dentro de su espacio aéreo y que no tienen capacidad de decidir qué hacer con ellos ni saber quiénes son, eso está implicando que tenemos una brecha o que tenemos una imposibilidad de garantizar la seguridad del país. Entonces, todo eso lleva una implicación militar, lleva implicación política, que es muy importante y es difícil de que un militar te vaya a decir en algún momento eso que están diciendo ahora. O sea, esto es un primer paso. Yo pienso que es un paso muy bueno. Pienso que hay un cambio en el punto de vista que puede ayudar a tratar de solucionar este problema que llevamos desde el año 47 con la época moderna de los ovnis, luchando con esto. Y lo otro importante es separar la paja, como dicen, la paja del meollo, la cosa, lo que molesta, las cosas que las personas hemos ido agregando por creencia, por culto, por lo que sea, hemos ido agregando sin querer y que no tienen que realmente nada que ver con el fenómeno. O sea, si vamos a la parte tecnológica de los UFOs, de los objetos volantes no identificados, entonces tenemos que separar todo tipo de apariciones fantasmales, o de luces, o de cosas bajo el mar, o de mezclas con cosas de cualquier otro tipo de ideas extrañas. Entonces, eso es básicamente lo que quería decir. O sea, yo estoy muy contento, contento con que este paso se haya dado. Pienso que es lo más importante que ha pasado, quizás hasta incluso en la historia de los ovnis, porque los intentos anteriores, como el famoso libro azul, estaban manipulados, casi que se puede decir que indudablemente estaban manipulados para obtener una opinión determinada en la población que leía el documento. Entonces, ahora tenemos la oportunidad con todos los canales que hay de comunicación, con la internet, con la posibilidad de que todos tienen cámaras en los celulares, existe la posibilidad de obtener mayor cantidad de grabaciones y quizás de obtener una base de datos mucho más importante para tratar de obtener una solución al problema. Bases de datos a niveles de aficionados a la ufología existen, ¿ok? Hay una que se llama UFOCAT, que está aquí, que tiene bastantes datos, pero aún así no se ha avanzado mucho. O sea, aparte del esfuerzo que se haya desarrollado, yo pienso que toda la interferencia que ha habido con cosas que realmente no tienen que ver con el fenómeno está dañando la posibilidad de obtener una explicación final sobre lo que sucede. Dicho sea, interesante. Pregunta, no sé si tienes alguna pregunta. Vamos a hablar a la línea, estoy seguro que va a haber. Yo sé que ese va a ser el tema que va a comentar todo el mundo. Yo era así, yo hasta que comencé mis investigaciones, yo era un fanático al tema, y poco a poco fui poniendo los pies en la tierra en la forma de sabiendo lo que la persona ve, lo que ven las personas, y sabiendo que no sé explicar lo que las personas están viendo. ¿Okay? Para aquellos que el caso quizás más curioso que yo encontré fue el de Damaso, un señor que vivía en Santo Espíritu y que un día apareció en La Habana, y él decía que lo habían traído en una nave desde Santo Espíritu hasta La Habana en cuestión de media hora, en la zona de Jibacoa. Bueno, obviamente no fue en guagua. La policía averiguó. Yo me tomé el trabajo de entrevistar a las policías que estuve en el lugar donde él apareció. Entrevisté él apareció frente a la residencia del embajador de Guatemala en La Habana. Entrevisté al jardinero, a la cocinera. Después fui a la estación de policía donde estuvo detenido. Y al único que no pude investigar, pude entrevistar al político de la unidad, pero no pude entrevistar a nadie del G2 que lo hubiera entrevistado a él. Lo tuvieron 3 días retenido en La Habana hasta que le permitieron regresar a su casa en Santo Espíritu. Y yo la entrevisté, tengo grabaciones de él en video también, que un día si tú quieres en tu casa podemos hacer una para que veas la experiencia en primera mano, lo que el hombre narra. Podemos hacer una pequeña reunión ahí para pasar un buen rato. Candela. Bueno, noticias hay muchísimas. La primera que quiero comentar, ¿has visto las imágenes del monte Everest de esta semana? Sí.
Pero alguien me está explicando que es porque cobran como $10,000, $11,000 por persona. Sí. Por permiso, pero, por una licencia para escalar. Yo no sé exactamente cuánto es el billete que cobran. Ayer por me eso. lo estaban diciendo aquí Sí. alguien, Estaba- fuera del aire. Ajá. Creo que son $11,000. Bueno, Y le entran $300 millones, algo así, Bueno, al gobierno de Nepal. imagínate, bueno, es lógico, las personas quieren, hay personas que quieren escalar el Everest. Yo conozco eso, yo fui escalador un tiempo, aunque de montañas bajitas en Cuba, ¿ok? Nunca fui de los... Pero, No, yo lo más alto que he escalado en los últimos años ha sido la lomita esa que hay en Tropical Park, ok. que son como 8 pies de altura. Bueno, recuerda que las únicas lomas altas que hay aquí en la Florida, en el sur de la Florida, son las lomas de basura, que se ven desde el mar. Sí. Pero bueno, las imágenes del monte Everest no son personas escalando, es una cola, una Han línea. muerto como 4 esta semana o algo así. Han muerto 11 personas en una semana, y eso es en esta semana, y eso es más que los que murieron en el año 2018. O sea, ha habido más muertos en una semana que en un año. Y están, pero lo que te digo que es increíble es ver una cola de personas. Las personas, ¿sabes por qué están muriendo? Entre otras cosas, porque están frenadas por la línea, por la cola. O sea, cuando tú superas los 8,000 pies de altura, comienza a bajar la proporción de oxígeno a tal punto donde las células de tu cuerpo comienzan a morir. Entonces, te comienzas a debilitar, comienzas a tener toda una serie de cuestiones que si no tienes tu cuerpo adaptado a la falta de oxígeno y a la baja presión, puedes terminar con un ataque al corazón, entre otras cosas. Entonces, las personas, hay un caso ahí muy triste de uno que logró subir, llegó a la cima y en el regreso murió. O sea, hay muchos casos así. Recuerda que hace un tiempo, Cristi venía recordándome el caso aquel que hace un tiempo que hablamos aquí en el programa, sobre cómo las personas usaban los muertos que habían en el camino hacia la cima del Everest, los usaban como marcadores. Sí, hay dos que era el hombre de las botas, el hombre de ¿te acuerdas? Que los tenían como marca para saber en qué milla Tú llegaste iban. ya a tantos metros de altura. Exacto, llegaste al tipo con la bota, al Botas tipo verdes, con una botas de botas verdes, verdes. botas Estaban verdes. colgando ahí. Había uno que Sí, estaba sí. vestido de naranja, ¿no? Era Sí, ajá. muchísimo. Dice, si llegas, primero llegas al botas verdes, después naranja, después no sé qué. Horrible. Espérate, que tengo un nicaragüense en órbita ahí que me está Bueno. haciendo señas de que tenemos que pasar un corte comercial. Candela, y continuamos aquí con Carlos Heredero y Cristín. Bueno, para terminar el tema del Everest, bueno, el asistente de aquí de la emisora nos trajo un dato interesante, que él dice que un día como hoy se escaló por primera vez el monte Everest, en el año 53, por un señor de nombre Edmund Hillary. Sí, Y muy famoso en su época. En su época. Mira, subir al monte Everest implica aclimatarse a unas condiciones totalmente diferentes a las que tenemos aquí. De hecho, las personas que van a subir, por lo que estuve leyendo, tienen que hacer varias prácticas, por lo menos 2 veces, ir subiendo cada vez más alto y volver a bajar, volver a subir y volver a bajar antes de hacer la ascensión final, para que el cuerpo comience a producir más glóbulos rojos por la falta de oxígeno, aumenta la producción de glóbulos rojos y parece que aumenta un poco la cavidad también en los pulmones. Entonces, es un proceso que además de ser caro, es lento, les lleva 3 o 4 meses, a veces más, y por supuesto el riesgo de la vida. Entonces, lo que está sucediendo en esta semana es que hay tantas personas allá arriba que el proceso se transforma en algo tan lento que aumentan los riesgos de muerte. Porque, por supuesto, ahí hay muchísimo frío, hay viento, hay riesgo de tormenta. No hace mucho hubo como 7 muertos en una tormenta. O sea, una tormenta de nieve allá arriba, una ventisca, estás condenado a muerte prácticamente. Entonces, lo que me resulta a mí llamativo es ver, o sea, cuando las personas me dicen, no, porque no hay suficientes personas todavía en el planeta para llenarlo completamente. Yo cada vez que veo una de estas cosas, ver una cola en el monte Everest, hay que ver esas imágenes. Eso es algo nunca visto y algo que nunca pensé llegar a ver en mi vida. O sea, escalar el monte Everest es una cosa que era prácticamente un privilegio de unos pocos. ¿Okay? Y llegar a ver una fila interminable de personas llegando hasta la punta, eso parece más bien una cosa de los parques de Disney, haciendo cola para montarte en un aparatico para pasar el rato. Bueno, en el programa pasado mencionaron
el hecho de que la Luna se estaba encogiendo. O sea, la NASA había sacado una noticia de que la Luna se está achicando o se está encogiendo. Y yo había visto el titular, pero no había leído bien la noticia. Y entonces, después del programa, salí a buscar datos al respecto. Y lo que está sucediendo es algo común. O sea, la Luna, como todos los demás cuerpos, sobre todo los planetas que son suficientemente grandes para guardar calor, se van enfriando con el tiempo. Y las cosas, al enfriarse, se contraen, se reducen. Las cosas calientes se expanden. Entonces, la Luna se está encogiendo por efecto del enfriamiento, y como la corteza, la parte de arriba, es sólida, se generan pequeños terremotos, porque se va fracturando. Y esos pequeños terremotos se han ido registrando con unos sismómetros que dejaron los vuelos de las Apolos. Para aquellos que dicen que el proyecto Apolo fue una mentira, estos creo que son 4 sismómetros que dejaron los proyectos Apolo en la superficie de la Luna, han permitido seguir durante todos estos 50 años la actividad geológica de la Luna. Y entonces hemos logrado averiguar, entre otras cosas, que la Luna se está encogiendo. Ahora, también hay otra parte que es los radar, los espejos láser que dejaron también las misiones Apolo de arriba, y que nos han permitido medir la distancia de la Luna, que de ahí es donde sabemos que la Luna se nos aleja 2,5 centímetros, que es aproximadamente 1 pulgada, todos los años se aleja 1 pulgada de la Tierra. Eso es para modo informativo solamente. La NASA, recuerda que habíamos hablado que la NASA quería ir a la Luna precisamente en 5 años. Recuerda que detrás de esa noticia. Bien, uno de los principales encargados de todo el proyecto, de comenzar a lanzar el proyecto para enviar hombres, y dicen que la primera mujer que va a pisar la Luna la quieren enviar los americanos también. Le pusieron al proyecto el nombre Artemisa. Artemisa, sí. Creo que es Artemisa 1 le pusieron, tengo que revisar bien el nombre, pero es Artemisa. Le van a mandar una mujer de Pinar del Río. Una mujer, no. Imagínate tú. Pero bueno, sí, el proyecto Artemisa manda una mujer de Pinar del Río ahí. Sí, el problema es que Artemisa es una diosa, ¿no? Entonces cogieron el nombre. Pero está bueno. O sea, quedó bueno, me gustó. La cosa está en que uno de los principales cabezas del proyecto acaba de renunciar. O sea, 6 semanas después de que le habían dado el proyecto para comenzar el proyecto para mandar humanos a la Luna nuevamente, esa persona renunció porque el Congreso no autorizó una parte del proceso que él quería que se llevara a cabo. Entonces, miren cuántas dificultades. O sea, la idea de hacer este proyecto de poner hombres en la Luna antes de 5 años es precisamente para tratar de hacerlo en un periodo electoral. Recuerden que la NASA, todos los proyectos de la NASA son proyectos que llevan muchísimo tiempo. Por ejemplo, el proyecto Apolo para ir a la Luna tomó 10 años. Y esos son, en términos electorales, son 2 términos electorales y medio, ¿verdad? Sí, claro. Si cambias el presidente y el próximo presidente dice que se cancela el proyecto y van a ir en otra dirección, todo el trabajo que se hizo se pierde. Y eso le está sucediendo a la NASA hace muchísimo tiempo, está sucediendo continuamente, que el Congreso le está cambiando los objetivos para atrás y para adelante, le está cambiando el dinero y los fondos que le da, y esta partida de uno de los principales especialistas es consecuencia de ese tipo de políticas. Entonces, si realmente queremos poner hombres en la Luna, que sean americanos, una mujer o un hombre, el que sea, que sean americanos, y ponerlos en 5 años, va a haber que hablar con el Congreso y tratar de convencerlos de que las cosas no funcionan de igual forma como funcionan en la política, sino que la ciencia y la astronomía y la astronáutica llevan un proceso que tú no puedes interrumpir y que tiene ciertos requerimientos. Bueno, recuerda, hablando sobre el futuro, un poco hay muchísimas cosas sobre inteligencia artificial. ¿Viste el nuevo presidente de Ucrania? No lo he visto todavía. El hombre el que es un comediante. Era un comediante, y el hombre hizo una campaña presidencial por primera vez en la historia totalmente online. El hombre no dio un solo discurso, no dio una entrevista a ningún reportero especialista en la televisión, no hizo debate televisivo como se hacen aquí, no hizo presentación en público,
no hizo estas campañas electorales recorriendo el país, no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue grabar videos y ponerlos en internet. Y con eso el hombre logró salir electo en las votaciones. Y actualmente es el presidente de Ucrania. O sea, aparte de ser, ya él era una persona conocida porque precisamente era un cómico, era un comediante de la televisión. Pero lo que marca algo totalmente diferente y que por eso a veces le quiere introducir el tema, ¿no? O sea, pensamos que el futuro es algo lejano, el futuro está sucediendo ahora. Estamos teniendo cambios radicales en la forma en que funciona la sociedad y los estamos viviendo. O sea, aquí en este país no va a suceder todavía. Pero una persona que no haga campaña presidencial y que lo único que haga son videitos para ponerlos en YouTube, por ejemplo, y logra obtener la presidencia del país, eso es algo sin precedente. Totalmente sin precedente. Hablando sobre el futuro, tú sabías, ¿cuánto tú piensas que van a demorar en salir los autos voladores a la calle? Chicos, desde que yo era niño, me estaban diciendo vienen hablando que cuando yo tuviera 25 o 30 años yo iba a tener un carro volador y eso. Yo creo que la lógica, yo creo que se puede hacer ya, pero el problema es si ahora hay choques en la calle, tú te imaginas como allá arriba que no hay letrero de stop. Tenemos la esperanza de que vaya a ser todo automatizado. Que no hay letrero de stop, no hay luces rojas, por favor. Bueno, fíjate cómo está el tema de los autos voladores, que ya aquí en Miami, en el downtown de Miami, están preparando un edificio que se va a llamar Paramount Miami World Center, ¿ok? Y el edificio va a tener no un helipuerto, o sea, no un puerto para helicópteros, va a tener un puerto para automóviles voladores. O sea, ya están construyendo, o sea, para construir el edificio ya están teniendo en cuenta que los automóviles en algún momento van a comenzar a volar. Y ese es el futuro que tenemos aquí cerquita. Está prácticamente al doblar de la esquina. En cuestión de 5 años, probablemente en menos de 5 años, en ese edificio van a estar aterrizando automóviles voladores. Claro, van a ser personas con una buena entrada económica. O sea, no van a hacer cosas baratas todavía, pero van a comenzar. Los vamos a ver comenzar ya a volar en el aire muy pronto. En cualquier momento aquí en Miami ya tendremos volando algunos automóviles en el cielo. Bueno, ¿recuerdas que hace algún tiempo hablamos sobre los exoesqueletos? Sí, y he visto varias cosas sobre eso en internet últimamente. Bueno, el ejército norteamericano está gastando ya millones en dos tipos de exoesqueletos. Ya tienen contratado 2 compañías, que una es nada más y nada menos que Lockheed Martin. Le han pagado $680,000 para construir una cosa que le llaman Onyx, que es un exoesqueleto que va a ser de la cintura para abajo para que puedan caminar más rápido y cargar mayor cantidad de carga en la espalda, ¿no? Que me imagino que uno de los usos civiles va a ser para la gente que son paralíticos. Sí, eso ya lo hay en algunos hospitales. Eso sí ya existe en algunos hospitales, pero no lo usan para salir a la calle. Pero este otro va a tener un objetivo militar y la segunda versión es uno que va a ser un pie, o sea, es para reforzar la parte del pie de los soldados. Entonces, esto se llama exoboot, o sea, exobota. Y parece, o sea, no dudes que ya para el año que viene ya comiences a ver soldados entrenando con estas cosas. También DARPA, la agencia DARPA, que es la que se dedica a los proyectos de avanzados de defensa, está dando dinero para un programa que quiere que los soldados controlen cosas con la mente. También vi un artículo sobre eso, pero eso me parece más difícil. Pero bueno, ya eso se está logrando. Déjame decirte, lo que pasa es que hasta ahora ha sido un nivel experimental, ¿ok? Pero lo que quieren ellos es que los soldados puedan controlar drones, ejércitos de drones también, o sea, como un avispero, ¿no? Una cantidad de drones grandes, o algún otro tipo de tanque de guerra o naves por el estilo, que pudieran controlarlo con la mente de forma que pudieran estar usando las manos para estar disparando o para otras cosas. Todo esto son cosas que están ocurriendo en la actualidad, o sea, ya eso viene, eso no está muy lejos. Quizás para el año que viene comencemos a ver cosas por el estilo. Y hay una noticia aquí muy interesante.
uno de los problemas más graves con el viaje a Marte, esta es astronomía, uno de los problemas más graves con el viaje a Marte es qué vas a comer. Entonces, el suelo de Marte, Sí, pues, ¿cuántas croquetas te puedes llevar? imagínate tú, si te vas a llevar las croquetas que te vas a comer, el viaje solamente hasta Marte, el viaje serían 6 meses. ¿Cuántas croquetas serían eso? 7, 8,000 croquetas. Bueno, 7, 8,000 croquetas. eso sin mencionar que el tiempo que estén guardadas se te van a poner verde. Pero bueno, acaban de hacer un experimento para tratar de cultivar cosas en suelo marciano. El suelo marciano tiene características muy raras, o sea, es en parte volcánico, tiene polvo muy fino y tiene gran cantidad de hierro. Entonces están haciendo suelos similares, con constitución similar al suelo marciano, y para garantizar que pudiera ser cultivable han puesto nada más y nada menos que lombrices de tierra, a ver si sobreviven en el suelo marciano. Y el resultado de este experimento, que ha durado varios meses, es que no solamente las lombrices han logrado sobrevivir y han logrado, bueno, no sé si sabes que las lombrices son una de las cosas más importantes en los cultivos, ¿no? O sea, las lombrices ayudan a hacer el suelo más fértil, y al hacer excavaciones a través del suelo, facilitan la entrada del aire y del agua. ¿Ok? Entonces, estas lombrices no solamente han mejorado el suelo marciano, sino que además hicieron un descubrimiento increíble. Han tenido bebés en el suelo marciano. O sea, se han multiplicado. Wow. O sea, eso da la esperanza, nos da la esperanza de que más pronto que tarde pudiéramos ver una base marciana autosostenible. Ya se han cultivado papas, bueno, hablando aparte del problema, del tema que es de la película del marciano, se han cultivado papas que probándolas tienen un sabor muy similar a las terrestres, así que parece ser que todo va viento en popa. Lo que falta, por supuesto, es el llamamiento que hizo la NASA para tratar de crear oxígeno y agua a partir de dióxido de carbono y glucosa. Pero eso todavía está en camino. Ese sí todavía está en camino. Bueno, nosotros tenemos una Alexa en la casa. Sí. Tú no tienes, Una ¿sabes? Alexa. Alexa es la cajita Sí, esa sí, de sí. Amazon que te habla. Tú le puedes decir cosas y te Y responde. la puedes programar también. Y la puedes apagar luces y encender luces si tienes preparada tu casa Si para tú le digas buenos días, Alexa, y te diga buenos días, Bueno, sí. amo. No exactamente, pero No, sí, lo puedo programar. Lo puedes programar. Yo conozco una persona que lo hizo. Entonces la computadora dice yes, master. bueno, yo la mía no. O yes, my darling. La mía No, al inicio no. yo se lo hacía, pero la de un sobrino mío yo lo molestaba porque yo le hacía un maullido y ella te responde con un maullido también. O sea, hay cosas interesantes que se pueden hacer con ella. Le puedes pedir que te ponga música, pero lo que sucede con Alexa es que las personas normales pensamos, o sea, las personas externas al sistema de Amazon, pensamos que Alexa es un sistema totalmente automatizado. Y no es así. O sea, la forma en que Alexa mejora su vocabulario es porque Amazon está pagando a un montón de personas por trabajar escuchando las grabaciones de Alexa y anotando las palabras que quieren agregar al vocabulario y cosas por el estilo. Ahorita Alexa te dice, oye, Cere, Te ve... monitorean Hialeah y partes de Miami. Sí. El problema con esto... Buenos días, Alexa. Buenos días, Nahue. Dime, ¿qué volá? No, qué volá. ¿Qué volá, Nahue? Bueno, el problema con esto es que hubo un periódico que entrevistó a algunas de las personas que trabajan para Amazon en Alexa, y los comentarios que hay sobre las cosas que se escuchan ahí. Imagínense que Alexa está grabando todo el tiempo. O sea, estos aparaticos que usted pone en la casa, que son estas bocinas inteligentes, están todo el tiempo escuchando, para cuando usted le diga su nombre o lo que usted quiera decir, Echo, Alexa, lo que sea capaz de reconocerlo y activarse. Entonces, todas estas grabaciones pueden pasar a un centro de cómputo de la compañía, que en este caso es Amazon, y ser registradas y ser escuchadas por aquí. Entonces, la forma que tiene Alexa, el sistema de Amazon, para mejorar el vocabulario de Alexa es usando personas. O sea, no es un sistema automatizado, son personas los que están trabajando en eso. Y se han dado casos, o sea, se han escuchado casos de que se burlan de lo que se está diciendo en alguna que otra casa, porque escuchan
cosas cómicas, como por ejemplo una persona que está cantando y se le va una nota, pero dice que también igualmente han escuchado casos de personas que parecen estar siendo violadas sexualmente, o casos peores aún, y la directiva que tienen con respecto a eso es no meterse en el problema. O sea, oficialmente tú no escuchaste nada, eso no tiene nada que ver contigo. Entonces, no, es que a lo mejor tú lo malinterpretas. Sí, también es posible que eso suceda. O sea, detrás de esto hay una cuestión ética muy complicada. Okay, si tú tienes una fantasía sexual y estás practicando esa fantasía sexual y todo el mundo está de acuerdo, a lo mejor eso por el micrófono suena como otra cosa. Suena como que, aquí hay actos de violencia, de terror y de intimidación y humillación y pa. Bueno, todo este tema de estos artefactos inteligentes que graban lo que se dice en las casas, eso va a ser una batalla judicial próxima. Recuerda aquel caso del asesino, que la policía quería abrir lo que tenía el iPhone, quería ver todo lo que tenía el iPhone y Apple no quería abrir el iPhone. ¿Recuerda aquel caso? No. Eso fue muchísimo tiempo de lucha entre la policía y la compañía Apple para tratar de obtener la información que había dentro del teléfono de la persona que supuestamente había matado a otra. Y al final la policía consiguió obtener la información a través, pagándole, creo que fue $1 millón o algo de eso, a un independiente, a un hacker independiente que logró abrir el teléfono, desbloquear el teléfono y obtener la información. Entonces, todo este tema se va a ir complejizando poquito a poco, porque indudablemente si tú tienes un problema que te asalten en tu casa, tienes un intruso y te enteras que después que pasaste el susto o te robaron en la casa y Alexa se enteró, Amazon tuvo conocimiento y no hizo absolutamente nada para ayudarte, eso tarde o temprano va a traer un problema legal. Entonces, son cuestiones abiertas todavía al futuro, a la legislación futura sobre qué se va a hacer al respecto. Bueno, no sé si quieran, ¿sí? Vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias con nuestro nicaragüense en órbita, Freddy Corea. Candela, continuamos aquí con Carlos Heredero y Cristín. Arriba. Vamos allá. Bueno, hablando sobre el futuro que se nos viene encima, ya en ocasiones anteriores hemos hablado sobre Starlink, este proyecto de SpaceX de poner internet desde satélite para el mundo entero. Y ellos acaban de hacer su lanzamiento de 60 satélites, que ha sido una notición, incluyendo un video viral que tomó un astrónomo, creo que finlandés o europeo, que esperó al otro día del lanzamiento de la nave, esperó el paso del satélite, y no era uno, sino que cogió a los 60 satélites en línea. Hizo el video de los 60 satélites que se veían reflejando la luz del sol, esas 60 estrellitas en línea, una detrás de la otra, caminando a través del cielo. Y eso se hizo viral, está el video en internet, ando por todos lados. Y alguien seguro pensó que eran platillos voladores. Sí, por supuesto. No, ha habido muchos reportes de ese momento como UFOs, pero bueno, ya ahí la cosa quedó. Ya los satélites han ido buscando su altura, porque ellos van a estar en una altura final de 550 kilómetros. Y ya SpaceX ha creado un sitio web que se llama starlink.com, la dirección, para este sistema, y ellos están anunciando que es posible que para fines de este año tengan una constelación de satélites lista, que debe ser alrededor de 360 satélites, para dar servicio, comenzar a dar servicio de internet a Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá. No han dicho todavía qué tipo de antena va a llevar, o sea, cómo va a ser el sistema que va a tener el usuario, pero todo parece indicar, por lo poco que he podido leer sobre el tema, que va a ser una antenita de esta parecida, no una parabólica, sino que parece una losa de piso, y que vas a poner en el balcón de tu casa o en una ventana mirando hacia arriba. El problema es que esta cantidad, van a ser una cantidad tan enorme de satélites, el número final se supone que sean 12.000, que vas a tener siempre a la vista un montón de satélites dándote internet. Entonces, la velocidad que se está hablando va a ser equivalente a la que tenemos ahora, o incluso un poco mejor. Y hay una competencia con otra compañía que creo que anda Airbus metido en el medio, que están construyendo un sistema que se llama OneWeb, Web 1,
también para brindar internet de la misma forma. Y una de las cosas más interesantes es que uno de los fabricantes de esos satélites va a estar aquí en la Florida. No sé exactamente dónde va a estar ubicado la fábrica, pero pudiera ser una fuente interesante de empleo para personas del sur de la Florida. Entonces, este sistema, como bien dijimos ya en los últimos programas, si logran poner en órbita más de 600 satélites, se van a adueñar del mercado global de Internet. Y le van a brindar Internet, por supuesto, no solamente a las embarcaciones, sino algo que es muy difícil. ¿Cuántas veces tú has volado en avión y has tenido que pagar la hora de conexión para poder revisar tu correo o usar algo de Internet a bordo del avión? No, yo no lo uso nunca. No. Bueno, en los aviones es un sistema que es lento, o sea, la Internet es cara y es lenta. Y o sea, al controlar ellos el Internet de esta manera, pudieran controlar el precio de la misma manera. Van a controlar todo. O sea, si realmente logran hacer esto, y todo parece indicar que van a ser los primeros en hacerlo, o sea, están muy adelantados. Imagínate, solamente darle Internet a la aviación mundial, eso es tremendo negocio. Porque actualmente el sistema, o sea, la conexión a Internet de un avión es bastante mala. Y yo estuve leyendo un poco sobre los satélites. Los satélites, ellos han logrado desarrollar un sistema de satélites muy eficiente, con un diseño totalmente nuevo. Dicen incluso los especialistas que se están arriesgando bastante en lo que están haciendo, pero si les sale bien, van a ir con todo. Van a adueñarse totalmente del mercado de Internet a nivel mundial. Entonces, este va a ser uno de los cambios, uno de los posibles cambios radicales que vamos a ver en los próximos años. Y por supuesto, todos los automóviles Tesla van a ir conectados a esta red de satélites, que ya ellos usan la Internet normalmente para otras cosas, incluso para los upgrades de las computadoras de los automóviles. Elon Musk esto. Elon Musk es el que está detrás de esto. Es el que está. Que dicho sea de paso, el salario de él como CEO de todas estas compañías creo que anda como $3 billones, una barbaridad. 3 millones. Billones. Bueno, pues tú sabes, él es el dueño de todo. Tiene la compañía, él creó la compañía de hacer perforaciones, de Boring Company, para hacer túneles. Le acaban de dar un contrato que no recuerdo si era de 40 o 80 millones de dólares para hacer un túnel en una parte de allá del oeste de este país. Entonces, realmente el hombre está siendo exitoso. El mayor problema que está teniendo él es la compañía Tesla. O sea, es la compañía de los automóviles, que él ha metido la pata en 2 o 3 tweets que ha hecho y esas cosas, pero que incluso le llevó a una multa procedente del gobierno por haber puesto ciertas cosas que podían afectar el valor de las acciones de Tesla en la bolsa. Pero por lo demás está muy bien, está muy bien. ¿Te imaginas poder ir al Amazonas, en medio de la selva, y poder tener Internet y poder tener una comunicación normal? No, ese va a ser un cambio radical. Y déjame decirte, uno de los principales usuarios de esta red va a ser el ejército de los Estados Unidos. O sea, ahí hay un billete gordo, para decirlo así, francamente, y de forma muy sencilla, es un billete gordo. No hay forma de perderse. Ellos van a ofrecer también GPS, ¿no? No, por ahora no les va a hacer falta, pero tarde o temprano todo eso va a quedar incluido en un solo sistema. Así que recuerden, los GPS actualmente hay 3 sistemas. O sea, está el sistema americano, está el sistema ruso, el GLONASS, y hay un sistema, los rusos y el europeo, que creo que se llama Galileo. Y los chinos están comenzando a desarrollar el suyo, también tengo entendido. O sea, que pudiera llegar a haber 4 sistemas de GPS. Pero bueno, lo que sí me encanta recordar, disfruto mucho recordar siempre, que en caso de una tormenta solar de gran magnitud, todo eso se va a ir del aire. Y con tantos satélites haciendo órbita alrededor de la Tierra, si hay otros países que quieran hacer exactamente lo mismo, invertir esa cantidad de dinero y poner más satélites alrededor de la Tierra, ¿cómo afectaría eso cuando estén en órbitas todos ellos alrededor de la Tierra? Toda esa cantidad de materia. Eso, Starlink, o sea, SpaceX se ha vuelto un campeón en eso. O sea, es la primera compañía que está poniendo estos satélites en órbita con un sistema para deorbitarlos cuando lleguen al final de su vida útil. O sea, hacerlos reducir su velocidad de forma que se quemen en la atmósfera de la Tierra. Es la primera vez que estamos desarrollando un sistema completo para terminar con la vida de un satélite una vez que ya concluye su vida útil.
El resto de los satélites permanecen en órbita. Por ejemplo, la órbita geoestacionaria, que está a unos 36.000 kilómetros de altura, eso se está llenando, se está saturando. Porque una vez que pones un satélite ahí, no tiene forma de moverlo. ¿Sabes que un buen startup para eso sería inventar una compañía que recoja la basura alrededor de la Tierra? Waste Management. Exactamente. Entonces ahí se mete la mafia. Y entonces empieza a venderse materia prima que cuesta muchísimo dinero para todas estas compañías. Contrata a la mafia en New Jersey, que son especialistas en Waste Management. Esa hay una compañía que acaba de hacer una prueba. O sea, hay varias ideas al respecto. Una es lanzar... Christine está planeando una compañía. Sí, ya está. Ahora cuando te gradúes más, que la lance, una compañía de basura. Que la inscriba y que la lance, que a mí no me molesta, al contrario. Al contrario, mira, este caso de los Starlink, de los satélites de SpaceX, ha habido varios comentarios de astrónomos, porque hay algunos que plantean, que creo que es de forma un poco exagerada, que si pone los 12.000 satélites en órbita, en cualquier momento vas a tener al menos la mitad por encima del horizonte. ¿Sabes cuántas estrellas tú puedes ver en un lugar oscuro, en una noche oscura, bien oscura, a simple vista? 6.000 estrellas. Sí, cuando tú estás en un crucero, porque yo saco el patio de mi casa y miro para arriba y veo 10, 12 estrellas. Cuando yo estaba en un crucero, caminé a la punta del barco y miré para arriba y era miles de puntos de luces, miles. O sea, la estimación es que tú puedes llegar a ver 6.000 estrellas a simple vista. A simple vista. Lo creo. O sea, lleva adaptación. Recuerda que tú tienes que pasar por lo menos 20 minutos hasta que hay un proceso químico en la retina que te favorece la detección de baja luz. Y todo ese proceso, cuando se termina, después de 20 minutos o media hora de estar afuera de cualquier luz intensa, entonces comienzas a tener la máxima sensibilidad posible en tu vista. Y allí es cuando puedes llegar a ver, en teoría, hasta 6.000 estrellas. Ahora yo me pregunto, con todos esos satélites orbitando alrededor de la Tierra, ocupando ese espacio, van a tener que determinar carreteras, entre comillas, ¿no? Espacios, van a tener que empezar a reservar los espacios para que no todo el mundo orbite en el mismo lugar. Entonces, ahí hay un problema grande. No, el problema ya ocupar, exacto, ocupar espacio, porque ¿de quién es el espacio? El Comando Espacial de los Estados Unidos se encarga de seguir toda la basura espacial, o sea, y los objetos que están también, los objetos que están activos. El número, imagínate que el número de objetos que creo que el día que tú no puedes venir, yo traigo a Christine. Trae a Christine y entre ustedes dos ahí mantienen el programa. No, que va, si él es el cerebro andante, yo sin él no soy nadie. Y viceversa. Pero imagínate que el Comando Espacial de los Estados Unidos tiene registrado, creo que son más de 10.000 objetos que están por encima de 10 centímetros de tamaño. O sea, por debajo de ese tamaño todavía no tenemos una tecnología confiable para contar todo lo que hay, que son muchísimos más. Y nadie se le ha ocurrido ir a buscar a Laika y ponerla, disecarla y ponerla en un museo en el Smithsonian. Bueno, el problema es que los satélites que están en baja órbita, en una órbita baja terrestre, tarde o temprano bajan y se queman. O sea, Laika se quemó hace muchísimo tiempo. El Sputnik 1 también. Creo que el único que después, si puedes buscar ahí, el satélite más antiguo que hay en órbita, creo que es recuerdo si es el Explorer o el Vanguard. Búscalo ahí después un momentico, Cristi, para ver cuál de los dos. Creo que es el Vanguard, que lleva, bueno, imagínate, desde los comienzos del área espacial, desde los años 60, en órbita. Por supuesto ya está muerto, no funciona, pero permanecen en órbita todavía. Pero bueno, terminando el tema de la internet, para aquellos que quieren salir de AT&T y Comcast, pónganse en fila, porque quizás para el año que viene, 2020, además de tener elecciones en los Estados Unidos y de un montón de temas interesantes, vamos a tener internet satelital, que quizás pueda llegar a tu casa y quizás pueda ser más barata que cualquiera y más confiable de las que cualquiera que te brindan las compañías aquí de origen terrestre. Ya podemos comprarnos un celular y no sin compañía, desbloqueado, conectarle al internet y hacer llamadas con aplicaciones. Eso también va a ocurrir algo sobre eso. O sea, los celulares también van a sufrir un poco de modificación al respecto. ¿Sabes que hace 60 años atrás, el satélite científico más antiguo
fue lanzado por el US Navy, que se llama Vanguard. El Vanguard, ok. En que fue en el... que fue como una respuesta para el Soviet Sputnik. Sí. Se utilizó como respuesta para el Sputnik. Ajá, el problema es que hubo una competencia. O sea, aquí ya estaba Von Braun tratando de convencer al Congreso de los Estados Unidos de lanzar sus cohetes y sus satélites, pero como eran de origen alemán, estaban totalmente desconfiados de ellos. Y los primeros contratos los primeros intentos los hizo la Marina, que fueron un montón de desastres, aquello de explosiones y cosas como ¿y sabes de qué tamaño era? Del tamaño de una toronja. Sí, es muy pequeño y todavía está en órbita. Del tamaño de una toronja, así lo dice. De Era hecho, una esfera de metal del tamaño de una toronja que orbitó de forma elíptica y que todavía está pasando. Todavía está en órbita. El satélite... Me impresiona que no, esto no, es sí, pero recuerda que el futuro es para aprender a buscar información, no es aprender. Hay gente llamando y no he dicho que no han dicho que van a llamar, están esperando ya. Mire, el Sputnik 1, la historia del lanzamiento del primer satélite de la Tierra, el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1 no era el satélite original que los soviéticos querían enviar. O sea, el satélite que había reparado Korolev, que ya estaba preparado para eso, pesaba 1 tonelada y tenía objetivos científicos y de comunicación. Y cuando en cierto momento pensaron que los americanos podían irse por delante de ellos en la carrera espacial, entonces prepararon un lanzamiento de lo que fue el Sputnik 1, que realmente el Sputnik era una bola de hierro, algo así como esta toronjita, pero el Sputnik pesaba creo que 57 kilogramos, 50 kilogramos, una cosa así. Era una bola de hierro con 4 antenas y un transmisorcito con baterías adentro. Y el transmisorcito lo que hacía era bic, 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 y eso era lo que la gente podía recibir. Sí, en realidad hoy en día sería considerado un juguete. Hay drones más grandes que era la cosa una cosa con la que juega un niño hoy en día, perfectamente. Y eso fue lo que puso a temblar al pueblo americano aquí, pensando que los estaban vigilando desde la órbita, que los soviéticos estaban vigilando desde la órbita y que podían lanzar bombas atómicas desde arriba. Y era una bolita de hierro. Así, esa es una parte interesantísima de la historia de la cohetería. Bueno, yo sé que tienes ya personas en línea, pero nos quedan unos minuticos. Dispara. Sabes que están haciendo pruebas para crecer cerebros. ¿De verdad? Sí, en serio. O sea, hay un artículo muy interesante. Ven acá, porque yo conozco una pila que no tiene ninguno y lo pueden. Bueno, pues van a poder. Y lo pueden hacer desde un nivel de 0 a. El problema no es el tamaño del cerebro, el problema es la cantidad de materia. La cantidad de neuronas que tengan. Van a poder recibir donaciones. Mira, la historia sobre este cerebro es especial porque, a este hombre es un escritor de ciencia del Reino Unido que donó unas células de su piel. Escucha esto. Entonces, mediante un proceso alimentándola con el caldo de cultivo adecuado, estas células se transforman en neuronas. Son células de la piel, ¿ok? Y entonces se crean unos cerebritos, unas cosas parecidas al cerebro, pero muy pequeñitas, que tienen que mirarlas en el microscopio y los usan para hacer experimentos de medicina para casos de personas con trastornos cerebrales, ¿ok? Para probar medicinas nuevas. Pero el caso de este personaje es que el cerebro creció lo suficiente y comenzó a tener ciertas funciones. Es pequeño aún así, ¿ok? Pero comenzó a tener funciones parecidas a las del cerebro del propio del hombre que las donó, ¿no? Entonces, él escribe un artículo muy interesante sobre esto, ¿no? Cómo una persona puede pensar acerca de su segundo cerebro, del cual por supuesto no tiene forma de saber nada de lo que sucede con él, porque aparte de que está en un plato de cultivo y trata de tener forma redonda, porque uno de los descubrimientos que hicieron es que las neuronas, a partir de cierto número y de cierto desarrollo, comienzan a generar una estructura similar a la del cerebro automáticamente. Entonces, por supuesto, la idea original con otro tipo de tejidos era crear órganos para hacer trasplantes para las personas que tienen fallos de hígado, por ejemplo, de los riñones o problemas de los pulmones o cosas por el estilo.
pero o incluso crecer dientes, que creo que ya hay alguien por ahí que ha logrado hacer crecer dientes para personas que les faltan, que han tenido pérdida de dientes. Bueno, pues están en eso, o sea, con células madre y todo este tipo de historias parece que están logrando avances bastante significativos. Y este caso del cerebro es muy curioso. El artículo me gustó muchísimo, yo lo disfruté de leer, porque el hombre plantea toda una serie de cuestiones filosóficas, ¿no? De qué pensará ese cerebro y qué pudiera suceder en el futuro con ello. Por supuesto, un cerebro sin órganos de los sentidos, sin órganos del habla, o de la visión, o de la escucha, o del olfato, o del tacto, un cerebro no es nada. O sea, eso reafirma un poco la idea que nosotros debemos tener sobre nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos cerebros prácticamente. Lo que pasa es que tenemos todo un mecanismo alrededor que nos permite comunicarnos e interactuar con el mundo externo. Pero si tú coges el cerebro de una persona y lo pones en un pomo, aunque lo mantengas vivo, si no le da la posibilidad de comunicarse o interactuar con el exterior, no va a hacer nada, no es nada. Es un órgano ahí que prácticamente está muerto, aunque esté vegetando. Entonces, si quieres pasar a las llamadas, 305-541-9933, pero primero vamos con nuestro astronauta nicaragüense, el hombre que siempre está en órbita. En órbita. Freddy Corea. Candela, bueno, continuamos, vamos a abrir las líneas. El tema es esto que se ha discutido esta noche. Estamos en ciencia, no hay más nada, ciencia esta noche. Astronomía. Vamos a ver. 305-541-9933 y las líneas están bastante llenas. Qué bueno. La Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Señor Heredero y a su esposa. Buenas noches. Heredero, voy a comentar 2 o 3 asuntos, pero antes de todo quiero hacerle una pregunta crucial. ¿Se la puedo hacer? Sí, diga. ¿Por fin la herencia cuándo llega? Esa es la pregunta más difícil que me han hecho en toda mi vida. No, nada más para que se acuerde de mí cuando llegue, ¿no? Le garantizo, pero además, yo no sé si se lo dije anteriormente, pero mi segundo apellido es Gracia. Sí. Sí, en serio, Pues, sí, en serio. Oiga, pues muchas gracias por saber. Sí, ya, gracias por la herencia. Ya, el chiste es más viejo. Gracias por nada. Pues mira, ese yo no se lo he escuchado a nadie, ¿no? No. Son de origen Yo español. un puntico con esto de los ovnis, que siempre es un tema que me apasionó. Últimamente no tanto, pero bueno, yo siempre le pedí a Dios 2 cosas, porque en Cuba se hablaba de luces, aquí luces allá. Y muchas veces se sabe que pueden ser fuegos fatos o luces de San Telmo en los barcos, y etcétera, y quizás gases emanados por huesos y demás, y se vincula también mucho con las historias de los piratas y esas cosas. Pero bueno, Sí. a lo que iba. Hay 2 punticos interesantes que puedo buscar rápidamente en internet. Por ejemplo, hay una luz que se ve sobre la pirámide de Chichén Itzá. Ahí, en una ocasión, de esto hace como 10 años, había un matrimonio que vivía, creo, en California o algo así, de origen mexicano, y va el matrimonio con los niños ahí a la pirámide de Chichén Itzá, ahí cerca de Cancún. Y entonces deciden tirarle una foto a los niños, y que lo que le llamaban el estadio de pelota de los aztecas. Sí. Y entonces, o maya, no recuerdo bien quiénes habitaban esa zona, creo que maya. Bueno, cuando tiran la foto, bien, aparte de los niños estaba el muro ese de piedra de donde fue el estadio de los indios, pero cuando la revelaron, y eso está en internet, se ve un rayo de luz que parte desde la pirámide hacia arriba. Ese es el primer punto. En una ocasión yo tuve la suerte de presenciar un platillo volador, y le voy a explicar, tratar de ser breve. En una ocasión yo tengo que trasladarme, yo soy de la ciudad de Pinas del Río, tuve que trasladarme al pueblo de Arroyos de Mantua, pero con el lío del transporte llegué a Mendoza, hay un pueblo, Isabel Rubio, conocido como Mendoza, y allí lo único que pasaba eran camiones, y ya era las 6 de la tarde, y entonces un camionero para y dice: oye, el que quiera irse, pero yo no paro hasta Arroyos de Mantua. Y que este es lo perfecto. Me subo en camión con 2 o 3 más, pero ya cuando en Mantua se bajaron varios de ellos, yo me quedé solo encima del camión. Más adelante, a 8 kilómetros más adelante, hay una bajada bastante pronunciada, como de 1 kilómetro o 2. Aquel lugar lo conocen, inclusive una escogida de tabaco ahí, que el lugar se conoce como Mal Casado. Yo mirando al frente, quizás a lo que ya pensaba de ver, quizás luces de la costa, aunque yo no me hubiese ido, pero y en eso veo que volando desde el este hacia el oeste y siguiendo más o menos la línea de la costa, yo calcularía una altura como de
2 o 3 mil pies, bien, pero muy visible, el cuerpo ese que es tan conocido y tan divulgado, el plato soltando como llamaradas hacia abajo. Lo vi, y yo le gritaba al chofer del camión, para que él lo viera, porque caramba, lo vio y lo va a ver algo más también, alguien más. Pues entonces no me escuchaba. Esa imagen duró más o menos como 1 minuto o 2 y ya se perdió, porque bajando esa loma hay unos eucaliptos ahí sembrados y se perdió detrás de eso. Y otra cosa que la conversación ahí derivó a lo que son los avances científicos. Busquen en internet, esto existe ya hace como 7 o 8 años, un video súper interesantísimo que dura 1 hora 41 minutos 43 segundos, que se llama La granja del doctor Frankenstein. Ahí haciendo evolución con la célula, mira, se le ha hecho personas narices que le han perdido, orejas, y es más, a una muchacha con apellido Anglo le hicieron una vejiga y ella nació sin vejiga. Se llama La granja del doctor Frankenstein y no es en una bobería puesta, no, es en Inglaterra. Y con respecto a todos estos cuerpos que se están viendo, ya los avances del hombre yo no dudo que sean producto aquí de la misma Tierra, o quizás cuerpos estelares que entran de otro planeta, quién sabe de dónde. ¿Por qué no? Si nosotros somos, comparados con el universo, sencillamente nada. Los cálculos matemáticos hacia el universo no alcanzarían, serían tan infinitos como el mismo universo. Y lo que siempre me he preguntado, ¿por qué el hombre se ha preocupado tanto de averiguar, digamos, hacia arriba? Que todo es relativo, no existe ni arriba ni abajo, usted lo sabe, heredero. Oye, te doy un minuto, nada más que un minuto más. Un minuto más, correcto. El cuerpo menos que se conoce hasta ahora es la masa del electrón, que es 10 a la menos 29. Pero hacia el espacio se ha investigado 10 veces más. Así que ahí le dejo eso, heredero, para la próxima vez. Bueno, gracias. Tremenda, bueno, muy bueno el avistamiento. Interesante. Lo poderoso, entonces en el aire. Hello. Un momentico, déjame bajar. Baje el radio, sí, que está... Sí, mira, quiero tocar 3 temas que hiciste en tu declaración. El número 1, los drones que supuestamente van a controlar los soldados con la mente. No sé cómo sería eso, ¿le ponen un chip en la mente para que lo controlen o es a base del poder mental del soldado? No. Ese es uno. Ajá, déjame responderle esta. Es muy sencillo, es como un casco. Es como un casco parecido a lo que usan para hacer el electroencefalograma. Con sensores conectados. No es con el cerebro. Ajá, conectados a la piel de la cabeza, y entonces la computadora lee los impulsos eléctricos. Eso ya se está haciendo hace muchísimo tiempo, pero esto está mejorando poquito a poco. Lee los impulsos eléctricos del cerebro de la persona, y en base a eso, esos impulsos se transforman mediante computadora en codificación para hacer operar un equipo. Ok, número 2. Número 2, la semana pasada o antes pasada te dijiste otra exhortación a base del ladybug, que estaban usando las ladybugs para teñir la comida. Quisiera saber que me digas en qué artículo tú leíste eso y dónde leíste también lo del cerebro que está en el petri dish, en el caldo de cultivo. Ajá, yo le voy a pedir a Cristi ahora que busque los de las ladybugs para teñir comidas y cosas, porque realmente es un caso muy interesante y yo lo había olvidado. Yo prometí traerlo y no lo había traído. Lo del cerebro. El cerebro el caldo de cultivo. Puede buscar, hay un artículo publicado en la revista Nature, y hay un libro que se llama How to Grow a Human, cómo hacer crecer a un humano, es un libro que narra el caso, y el autor, tengo por aquí, yo guardé el nombre en algún lado porque a veces yo los borro para ahorrar papel. ¿Cómo se llama el libro? El libro How to Grow a Human, cómo hacer crecer a un humano. Este hombre se ha pedido Ball, como bola, B-A-L-L, el autor del artículo. Se hace con relaciones sexuales. Para crear un humano. How to Grow a Human, Adventures in How We Are Made and Who We Are. Philip Ball. Sí, Ball. Philip Ball. Ahí está, Cristian. Oye, gracias por llamar. Vamos a la próxima.
La Poderosa, está usted en el aire. Sí, buenas noches, Enrique y Heredero. Buenas noches. Brother, le iba a preguntar a usted, Heredero, ustedes están diciendo de que el año que viene van a hacer ya como van a tener internet las personas ya en mundial, pero quiero decir que eso podría ser un grave error. ¿Por qué me refiero con un grave error? Tienen que poner el Wi-Fi 24 horas en la tierra, ¿no? En el condado de donde sea que lo hagan. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes no bueno, yo sé que a mucha gente no se han dado cuenta de eso, ¿no? Que hay personas, la radiación esa, por ejemplo, tengo una neurocirugía, yo tengo que hablar con usted con un speaker, con el speaker puesto, no puedo ponerme el teléfono pegado al oído y no puedo estar ni viendo televisión. Los viejos sí, pero los 4G y eso ahora, la radiación me coge y me pone que con ganas de vomitar y a mí ya hace años que no me ha llevado el rescue porque yo he seguido, el cerebro se me ha fortalecido, lo que sea, pero bueno, lo que iba. Hay muchos niños, por ejemplo, los niños que nacen ahora que están como oídos, que están en otro mundo, que no me recuerdo el nombre que... Autistas. Bueno, yo estoy, ahora están aumentando la cantidad de niños, antes eran 1000 y pico por un niño nacido, ahora están ahora 50 y pico. Y puede ser efecto de la cantidad de radiación que hay, que los niños que se están formando en el vientre de la madre, ese cerebro se está formando, está creciendo, se está formando, y yo que tengo el cerebro mío hecho, tuve un accidente traumático que, bueno, me dio un derrame cerebral, me morí en la calle, y me veo el helicóptero y me morí, pues en la calle me taparon muerto, levanté la mano y me morí en intensive care, pero quedaba con el problema ese que no puedo, ahora estoy hablando con usted con el teléfono de la casa y que es puesto. Entonces, si ponen, como están diciendo, que van a ponerle internet, van a matar a una pila de gente y la cantidad de cáncer va a ser gigantesca porque eso es cáncer, y la cantidad de niños van a ser, ya en el momento que toda la gente van a estar como, yo me recuerdo el nombre de los niños, eso que en su mundo, todo el mundo se va a ir entero porque está aumentando la cantidad de niños y posiblemente sea la radiación definitivamente que hace tremendo daño, porque yo lo siento, yo me pongo con ganas de vomitar, por ejemplo, si ahora yo lo veo a ustedes con el teléfono y me lo pego el oído, más que 10 segundos, no menos, 5 segundos, estoy grave, me pongo mal, pegármelo al oído. Sin embargo, si lo pongo en el speaker y lo separo, lo resisto más, mientras más separas, más lo resisto. Pero bueno, al punto que iba, ya hacen eso que ustedes están diciendo, la cantidad de problemas que va a haber, van a haber muertos, capaz que todas las mujeres que nazcan los niños van a nacer con 20 problemas, la barriga y el cerebro formándose. Muchas gracias. A ver si tiene alguna respuesta a eso, a lo que le estoy diciendo a usted. Buena pregunta. Sí, bueno, mire, hay varios tipos de radiación. O sea, la radiación más dañina es la ionizante, que procede generalmente de fuentes radioactivas, como el uranio y cosas por el estilo. Pero este tipo de radiación que es no ionizante, que es la radiación, en este caso electromagnética, hasta ahora o sea, el caso que usted menciona cuando se acerca el teléfono a la cabeza y cosas por el estilo, yo no había escuchado un caso así. No sé qué le dirán los médicos, pero lo único que se me puede ocurrir a mí es que haga una prueba usted con papel de aluminio y se haga como una especie de casco y haga la prueba, a ver, porque o sea, la única forma de protegerse es con lo que se llama una jaula de Faraday, que es un elemento con una capa de algo conductor que puede ser con el mismo papel de aluminio, para evitar, eso evita que las ondas de radio penetren, ¿ok? Pero bueno, eso no sé, ya eso tendría que experimentarlo usted. Pero sí le digo una cosa, o sea, lo que usted notó, que la diferencia cuando tiene el teléfono muy cerca y cuando lo aleja con el speaker, es porque las señales, en este caso las ondas electromagnéticas, pierden intensidad con el cuadrado de la distancia. O sea, un poquito que lo aleje, ya la intensidad baja extraordinariamente. En el caso de lo que está desde el espacio, son 550 kilómetros, no tiene por qué preocuparse. Más daño le puede hacer, o sea, si hiciera daño, que hasta ahora no se ha demostrado, o sea, no está dicho abiertamente, más daño pudieran hacerte todos los equipos, por ejemplo, las computadoras, todo lo que tienes en tu casa, como el mismo horno de microondas, por ejemplo, o las transmisoras de radio, esas torres que tú ves de hierro con luces en la punta, son lo mismo torres de celulares o señales de AM, por ejemplo, o de televisión, que sí generan un gran campo en la vecindad, pero que de todas formas están suficientemente altos precisamente para evitar el exceso de radiación de campos en la cercanía de las personas. No sé, es un caso muy interesante. Yo después buscaré un poco a ver si encuentro alguna literatura que hable de algo parecido, pero nunca había escuchado un caso así como el suyo. En realidad estaba leyendo ahora que decía que
las radiaciones vienen directamente del equipo. Mientras más cerca esté del equipo, peor. Entonces lo que te recomiendas es que uses por lo menos más de 1 metro de distancia del equipo que hace la radiación. Es igual que no te debe parar al lado de un microwave. Exacto. Pero entonces están diciendo que las ondas que se transmiten, de las ondas como tal del Wi-Fi, son menos intensas que las ondas que transmite en la televisión, por ejemplo, o que transmite la radio, ¿no? Son tan leves que casi llegan a ser a cero. Si lo que más radiación da es el equipo como tal, el equipo mira, que está cercano a ti. Sí, un ejemplo, el celular. ¿Qué cosa es un celular? El celular es una computadora con un walkie-talkie integrado. Es una unión de una computadora con un walkie-talkie. El celular ajusta la potencia de acuerdo a la distancia a la que está de las torres de retransmisión, ¿okay? Si tiene una torre cercana, él va a reducir su potencia de transmisión. Pero si usted lo acerca a su cabeza o lo tapa con su mano o lo acerca a algo metálico, le va a crear un déficit de señal, para decirlo de alguna forma, y él va a tratar de transmitir con toda su potencia. Y el máximo de potencia que tiene un celular son 5 watts. 5 watts que, según lo que usted dice, es lo que le causa malestar en la cabeza cuando se lo acerca. 5 watts es, para poner alguna comparación, es más o menos lo que usa una linterna de bolsillo, de lámparas, de bombillitos de los antiguos, ¿no? Las de LED gastan mucho menos. Pero todo lo demás, el equipo más potente que tienes, que usa radiofrecuencias, es el microondas, que usa unos 500 watts en promedio, y está sellado. O sea, el hecho, existen equipos incluso para medir si hay fuga de radiación de los hornos de microondas, que lo puedes comprar en eBay, en internet, andan por ahí y no son muy caros. Pero básicamente o sea, eso que te sucede es primera vez que yo escucho un caso así. Porque en realidad están hablando de ondas electromagnéticas. Sí. La onda electromagnética la transmite el equipo, pero el Wi-Fi no es una onda electromagnética que tú puedas evadir. Por ejemplo, si no tienes la de tu casa, está la del vecino, está la del edificio de al lado. Eso es una onda electromagnética que ya está con nosotros hace muchísimo tiempo, y va a ser la misma onda electromagnética que vas a recibir desde el espacio. Eso está en todas partes. Mire, yo lo único que yo he leído así algo, desde que comenzaron en los años 30, los comienzos de la radio, se hizo un estudio, y en algún lugar leí hace muchísimo tiempo que el crecimiento de la persona como tal, del ser humano, el crecimiento en tamaño se había acelerado un poco, y que podía achacarse a eso, pero de ahí para allá no he visto ninguna otra. Creo que hay que achacarlo a jugo naranja y la mejor alimentación. Y a lo mejor el salud, sí, todo eso sucede también. Pero básicamente es un caso muy raro. Sí, vamos a regresar para la línea, porque si no, por la gente me dice, atendiste 5 llamadas nomás. La Poderosa, está usted en el aire. Hola, buenas noches, con Heredero. Buenas noches. Diga. Ok, mira, Heredero, el problema es que yo he llamado varias veces, ya me vienen a cambiar de sticker. Ok, ya está bien, ya, porque ahora lo oigo mejor. Sí. Yo he llamado varias veces y le he dicho algo ahí, pero bueno, mire, yo tengo cosas que yo las vi personalmente, y he llamado a la estación y se lo he dicho a usted y a Enrique, no sé. Bueno, resulta ser que yo, una vez estando en Guanabo, en una maniobra militar, porque yo fui reservista en Cuba, fui de servicio militar y fui reservista, vi algo extraño en el cielo. Yo estaba de guardia en el Polvorín, que hay en Guanabo, y entonces bueno, usted sabe cómo es la política en Cuba, y entonces yo vi aquello era una luz extraña escondida atrás de una nube. El cielo estaba bastante despejado, solamente estaba la nube esa, y aquella luz cogió y de repente se desapareció. Ahora bien, la otra vez yo vi aquí mismo, hace 4 años que yo llamé a la policía, y entonces la policía me puso en contacto con el aeropuerto, le estoy diciendo al oeste, porque yo soy francotirador, yo sé la distancia que está el objetivo. O sea, yo fui campeón en Cuba de tiro. Okay. Y
nombre en realidad es Guillermo Reyes. Yo fui campeón en Cuba durante 76, 77 y 78. Ok, entonces yo sé calcular. Y le dije, mira, llamo a la policía, yo veo una luz muy extraña, o sea, un vuelo muy extraño de algo, porque aquello hacía como un triángulo isósceles. Y yo decía, pero eso no es natural. Y decía, ¿qué será eso? Entonces llamo a la policía y la policía me dice, mira, llama al aeropuerto, te vamos a poner directo con el aeropuerto. Y entonces yo llamo, el aeropuerto me responde, la torre del aeropuerto, aquí el de Miami. Y digo, mira, al oeste, más o menos 300 millas, ahí veo una luz muy extraña que se sube, se baja, hace un triángulo isósceles. Ok, ahí eso estuvo como 20 minutos. Fíjate, si yo tengo testigo de eso, porque llamé a un negrito que estaba llovía cuando eso en la 24 calle y la 22 avenida, de aquí de Miami. Digo, mira esto. Le digo al negrito, Lucky. Y entonces me dice, se quedó asombrado viendo aquello, como hacía, la luz como subía, bajaba, hacía como un triángulo, y llegó la primera, salió para el norte, pero a una velocidad con una luz amarilla, una luz blanca amarilla así, pero al norte una velocidad que nadie la pudo, o sea que era incalculable la velocidad que yo vi aquello, que salió a esa velocidad para allá para el norte, como para el Polo Norte. Y yo, bueno, eso no sé, me ha pasado 2 veces, lo he visto yo, y yo no hablo mentira porque no tengo por qué decir mentira. No, está interesante el caso. ¿Me entiendes? Sí. No, y si puede venir alguien en una computadora y decirme, mira, explícame cómo hiciste, cómo viste el vuelo, lo que hacía era un triángulo isósceles. Y decía, pero eso no es natural. Y aparte yo sé calcular la distancia, esto está muy lejos aquí de mí. Y lo que me pasó fue que no saqué los binoculares ni la mira telescópica para poderlo mirar bien. No, normalmente no da tiempo. Entonces, para esas cosas no da tiempo pero no, hubo bastante tiempo que estuvo más de 20 minutos ahí, pues arriba, abajo, decía, pero esto qué cosa es. Y bueno, déjame a un testigo, un negrito americano que había ahí cerquita de la casa, que ven acá, mira esto, ¿qué es eso? Pero estaba bien lejos, yo sé calcular la distancia. Bueno, yo recogí un testimonio de una muchacha que le pasó por Guanabo, en la playa de Guanabo, estaba con su familia y una noche a las 9 de la noche les pasó un objeto de forma rectangular con 4 luces, una en cada esquina, por encima, y después salió volando rápidamente hacia el norte. Pero bueno, eso, imagínate, son casos de cosas no identificadas que no podemos saber qué cosas son, pero sí no dejan de ser interesantes. Ok, gracias por llamar. Tenemos tiempo a una llamada más. Okay. Gracias. La Poderosa, esto está en el aire. Sí, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y a Carlos. Buenas noches. Su esposa, muy bonita la esposa, por cierto, muy inteligente. Gracias. Carlos, muy bueno tu programa. Hoy, casualmente en la televisión hoy pasaron un programa de unos avistamientos que tuvieron unos aviones americanos, y se ve como el avión americano enfoca, ellos dijeron que era un ovni, porque te ponen la conversación, y el tipo lo enfoca y lo tiene en la mirilla así, y lo tiene en la mirilla y le dice, parece que a que estaba adelante, le dice, le tiro, y le dicen que no, le dice, no, déjalo, síguelo, pero déjalo, y tú ves como en la mirilla del avión sale la rayita y él moviéndose y él moviendo el avión, quiere decir que ya los aviones, que me imagino que son aviones de última tecnología, ya tienen tecnología para mover tumbaruro. Lo que pasa es que parece que como ellos no se han metido con nosotros, no lo quiso meter. Otra cosa, también salió hablando del mexicano Maussan, que sabe mucho de los ovnis, tiene videos, tiene cosas. Vi una entrevista que le hicieron a un señor que trabajó en el área 51. No fue Bob en la sala, fue otro, un viejito, que le diagnostican cáncer en el páncreas y lo mandan para la casa porque le dijeron que lo que le quedaban las semanas de vida. Y él dice que antes de él quería revelar las cosas que él había visto ahí. Y le hacen una entrevista y el tipo habla que sí que tienen, en la área 51, que Enrique ahorita habló de eso, que sí que tienen naves extraterrestres, que hay extraterrestres trabajando directamente con ellos y que tienen cuerpos y sí, que tienen varios modelos, no es una sola, que tienen varios modelos de naves. Vaya, el hombre dio una entrevista bien creíble, si quieres mírala, es un ex coronel retirado del ejército americano, que ya te digo, lo mandan para la casa porque ya lo mandan a morirse. Mira, está muy interesante y no parece mentira, tú sabes cómo es
Bueno, te felicito por tu programa y Enrique, gracias por darme la oportunidad. Te quiero. Ok, Candela. gracias. Freddy, se acabó lo que se daba, Freddy. Se está terminando la... Mira, pero Se antes de que terminó, cierre, un momentico. Dale. Porque el señor ese que estaba preocupado por todo lo de Wi-Fi y eso, estaba leyendo que las radiaciones electromagnéticas que vienen por el Bluetooth, por el Wi-Fi, y son señales no ionizadas, lo que significa que se ha estudiado, que se han hecho estudios médicos donde dice que comparado con los rayos ultravioleta, con los rayos X y con los escáneres o explosiones nucleares, no traen suficiente energía como para alterar el ADN del ser humano y por lo tanto no causar cáncer ni ningún problema, y no se ha probado todavía, y se han hecho estudios y no se ha probado que eso dañe el ser humano como para preocuparse. Candela, bueno, Freddy, se acabó lo que se daba. Se acabó. Mañana tengo a Roland Bejar y el viernes Igor Packlin. Chao.